¿Cuántas son mamás acá? Levanten la mano las mamás. Las mamás. Eso. Las que no, algún día las que no, pues van a ser mamás. Eso, las que van a ser, las que no por ahora, después van a ser mamás, ¿ok? Por este mes se está celebrando el Día de las Madres, ¿cierto? Tanto mamás biológicas como madres adoptivas, porque hay mujeres que no pueden tener hijos, entonces adoptan, ellas también son mamás. Y hoy vamos a honrar a las mamás y vamos a reflexionar sobre el papel fundamental que juegan ellas en nuestras vidas. Las madres pues son el reflejo del amor incondicional de Dios. Su dedicación y sacrificio nos enseñan las lecciones valiosas sobre el amor y la paciencia y la entrega. Porque como mamás, el ser mamá no es fácil, y las que somos mamás sabemos que ninguna de nosotras hicimos curso para ser mamás. No hay ningún curso que sirva para ser mamá. Uno se hace mamá, ¿cierto? Cuando tiene a sus propios hijos. Entonces, en este día vamos a honrar a todas las madres, las que están presentes, como las que ya no están entre nosotros, porque seguramente hay algunos hermanos que ya la mamita no están, ya están en el cielo. Entonces, hoy vamos a honrarlas. También vamos a agradecer a Dios por haberlas puesto en nuestras vidas. Que su ejemplo inspire nuestro amor y gratitud hacia ellas, quienes merecen ser honradas y amadas en todo momento, en este día del Día de las Madres. Sé que el otro domingo se celebra, es la celebración, digámoslo así, secular, mundial. Por eso quise traer hoy el mensaje, porque de pronto seguramente algunas no van a estar el domingo, aunque esperemos, el almuerzo es después de las 12, ¿no? Aquí las esperamos también, pero por si acaso. Entonces, el amor materno desempeña un papel fundamental en la enseñanza de la fe cristiana. Y la figura materna representa el cuidado, la protección y la compasión que refleja el amor incondicional de Dios por sus hijos, ¿sí? Este amor maternal es un recordatorio constante del amor divino que nos rodea y nos guía en nuestras vidas. La maternidad es una experiencia llena de desafíos y bendiciones. O sea, ¿por qué decimos que es desafíos? Porque cuando uno se hace mamá, uno no sabe lo que le espera, ¿no? Y solo cuando se es mamá se sabe lo que uno se sacrifica, lo que uno sufre por sus hijos, porque uno como mamá quiere lo mejor para ellos, uno lo da todo por ellos, uno quisiera que ellos nunca sufrieran como a uno les tocó. Entonces es ese desafío de poder levantar, de criar, de enseñar, de educar, de disciplinar a una personita que Dios nos dio o nos da, ¿cierto? Porque eso es una responsabilidad que Dios nos da solo a las mujeres, ¿sí? Entonces es un desafío, pero para eso estábamos, o sea, cuando digo yo, no tenemos un manual, ¿cierto? Pero sí tenemos a un Dios, un papá Dios, que es quien nos enseña, es quien nos da esas instrucciones, es quien nos da esa sabiduría, pero sobre todo nos da ese amor para nosotros poder ejercer ese rol como mamás. Y yo doy gracias por las mamás cristianas, por las mamás que estamos hoy, que tuvimos esa oportunidad de conocer a Dios, que tuvimos esa oportunidad de conocer al Padre, que tuvimos esa oportunidad de ser guiadas por Él, de tener esa sabiduría para poder ser mamás. Sin embargo, allá afuera hay mamás en el mundo que no conocen de Dios. Hay mamás allí que se sienten solas, que están deprimidas, abandonadas y tristes, porque no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. A ellas, tal vez, si escuchan este mensaje, porque yo siempre digo, este mensaje no solamente va para nosotros aquí en la iglesia, este mensaje lo escuchan otras personas, y seguramente hay mujeres que no conocen del Señor y van a escuchar este mensaje. A ellas les digo, y quiero decirles, no están solas.
Hay un Padre que está esperando por ellas, por ustedes, les digo mujeres. Solo deben tomar la decisión de conocerle, de seguirle y poder experimentar ese amor en sus vidas. Amén. Entonces es importante celebrar y reconocer el impacto significativo que las madres tienen en la vida cristiana. Su amor, su ejemplo, su influencia perduran y moldean la fe de las generaciones futuras. Cuando una mamá es ejemplo, cuando una mamá tiene a Cristo en su corazón, pues es una mamá que va a influenciar en sus hijos, y son hijos que van a crecer en el camino correcto, son hijos que van a crecer influenciados tanto papá como mamá, o sea, por los padres, pero hoy en este caso que quiero hablar de las mamás. Y cuando nosotras como mamás influenciamos en nuestros hijos, le damos a conocer al Padre, ¿sí?, pues esos hijos difícilmente se van a desviar, ¿sí? La palabra dice, educa al niño en su camino y aun cuando esté viejo o adulto, no se apartará de él. Cuando nosotros como padres o nosotros como mamá educamos a nuestros hijos en el camino correcto, en el camino de Dios, pues esos hijos nunca se van a desviar, porque van a crecer con la palabra en sus corazones. Es a través de gestos de gratitud, palabras de amor y actos de servicio con lo que nosotros podemos honrar y agradecer el papel vital que las madres desempeñan en esa transmisión de la fe cristiana. Y como decía, le da a uno tristeza a veces ver mamás que no influencian para bien a sus hijos. Y es ahí donde nosotras, las mamás o las que van a ser también mamás, que conocemos del Señor, es ahí donde nosotros debemos estar con estas mujeres, ayudándolas, guiándolas, aconsejándoles, presentándoles ese amor de Padre para que ellas puedan también ser transformadas y puedan a través de su testimonio y su vida también llevar vida a su casa, a su familia. Vamos a Efesios 2:3. Yo leo, a mí no, saquen sus Biblias, no voy a poner acá, me gusta que cada uno lea en sus Biblias o en sus celulares. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si quiere leamos el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos han escuchado este versículo? Muchísimo, ¿cierto? Entonces este mensaje nos recuerda la importancia de reconocer y valorar el papel crucial de las madres que ellas desempeñan en nuestras vidas. Honrar y respetar a las madres es un acto de obediencia a Dios. Es una expresión de gratitud por el amor y la dedicación que ellas han brindado y han reflejado el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Pero qué significa honrar? Ahí hablaba de honrar a los padres, pero hoy vamos a hablar específicamente de honrar a la madre. Ya en el Día del Padre vamos a honrar a los que son papás. Entonces, ¿qué significa honrar? Honrar significa respetar, darles el lugar, darles dignidad, la dignidad que se merecen, solo porque son nuestros padres, solo porque es nuestra madre. Muchos hijos o muchas personas antes de honrar a sus papás los juzgan, y muchos dicen, pero yo no voy, ¿por qué tengo que honrar a mis padres si ellos no se lo merecen? La palabra dice que nosotros los honremos, no importa si son o no son buenos, punto, honrenlos. No es a nosotros o a los hijos que les corresponde juzgar a los padres si son buenos o no son buenos. La palabra es clara, dice, hónralos. Ahí no dice si se lo merece, si no se lo merece, si te dieron, si no te dieron. Ahí no dice, simplemente dice, hónralos, ámalos, respétalos, ayúdalos. Eso dice entre otras la palabra. Los padres, así como los hijos, fallamos y todos nos equivocamos aquí. Cometemos faltas, cometemos errores
herimos a los seres que a veces más queremos. Sin embargo, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros mismos. Por eso nosotros mismos, asimismo, debemos también perdonar. Si aquellos papás algún día nos han lastimado, es tiempo de perdonar. Si nos han fallado, es tiempo de hablar, de ponernos en orden. Entonces, el honrar, que significa respeto, gloria y admiración en el diccionario, también significa enaltecer o premiar el mérito de alguien. Cuando decimos que como hijos debemos honrar a nuestros padres, no es honrarlos por raticos, debemos honrarlos para toda la vida. No hay un tiempo donde podamos decir, bueno, es que como ellos ya son mayores, ellos ya son grandes, yo ya soy mayor de edad y mis papás pues ellos ya son pensionados, entonces yo ya me voy, pues ellos ya que se las arreglen como puedan. ¿Sí? Eso no pasa en los cristianos seguramente, espero que no. Pero uno ve todavía familias afuera que piensan así. Como yo ya me fui de mi casa, ¿para qué ayudo? Pues, ¿sí? Ellos ya están pensionados, pero no se dan cuenta que a veces uno ve abuelitos y papás en la calle trabajando para ganarse el sustento, cuando tienen hijos que les pueden ayudar, que pueden honrarlos económicamente, pero no lo hacen. Y es triste ver, a mí algo que me parte el alma y me da tristeza, es ver a los niños y a los ancianos en la calle trabajando. Eso no debe suceder, no debería suceder en nuestra sociedad, y menos en la comunidad cristiana. Nosotros debemos honrarles siempre, honrarles aún después de muertos, porque seguramente habrán aquí hermanos o que sus padres ya no están. Entonces dirán, ¿y yo cómo voy a honrarlos si ya no están? Claro, tú puedes honrar la memoria. Porque así como una vez escucha gente que aún después de muertos sus padres hablan mal de ellos, de lo mal que fueron, ahí no los están honrando. ¿Qué están haciendo ahí? Deshonrándolos. Entonces, si tus padres no están, honralos. Honralos hablando bien de ellos, recordándolos con amor. Honralos con su forma de vivir. Si ya son ustedes, si ya son papás, pues hónralos con su forma de vivir y la forma de criar a sus hijos. Entonces la honra, el honrar es para toda la vida, no es por un ratico, no es si yo quiero, no es si me queda el tiempo, no, aquí lo vemos casi como un mandato del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, no importa lo que sean, no importa lo que hayan hecho, simplemente hay que honrarlos. Muchos hijos esperan y desean ser prósperos y tener larga vida, como dice la palabra aquí, pero olvidan esa palabrita honrar, el cual no es un sentimiento, es un principio que baja del cielo para honrar a esos seres tan especiales, en este caso, esas maravillosas mamás. Honrarlos es también ayudarles económicamente, es proveerles lo que ellos necesitan. Miren, cuando las personas honran a sus padres, yo conozco personas que honran a sus papás todo el tiempo, y a veces los papás ni necesitan, porque tienen, pero el simple hecho de conocer la palabra los honran, les dan una mesada, les dan un dinero mensual. Eso es honrar económicamente. Honrar no es solamente, hola mamá, ¿cómo estás? Hola papá, una llamada y chao. Qué bueno, eso también es honrar. Estar pendiente de ellos, hacerles una llamada, está bien. Pero también el tema económico. Es algo que hoy en día a la mayoría de personas en el mundo secular se les olvida. Honrar a sus padres, ayudarlos económicamente. Cuando uno honra a sus padres, en todo sentido, como hemos dicho, pues hay recompensa. Pero no es que ahora yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá para que Dios me ayude.
para que Dios me prospere, porque es que eso dice la palabra, o es que yo voy a honrar a mi papá y le voy a ayudar, porque como la pastora dijo, y entonces para que me vaya bien en la vida, y entonces me den muchos años del Señor, ahora voy a empezar a ahorrar. Eso tiene que nacer, tiene que ser de corazón, tiene que nacer el honrar a nuestros padres, ¿sí? Es de corazón. Por eso hoy yo quiero invitarlos a los que tenemos nuestros padres, en este especial a nuestra madre, disfrutemos de ellos, disfrutemos de ella. Recordemos que ella siempre es quien ora por nosotros. Toda mamá, yo que ya soy mamá, todo el tiempo vivo orando yo solo tengo un hijo, pero tengo como 14 sobrinos y para mí son como mis hijos. Por todos ellos oro. ¿Sí? Mira, ya está uno que apenas se ríe. Y oro por mi mamá. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque yo sé que ella siempre me ha tenido en sus oraciones. Y las mamás siempre oramos por nuestros hijos. No importa lo que sean nuestros hijos, buenos o malos, ahí se devuelve el otro lado. Son nuestros hijos y así los amamos. ¿Sí? Y así Dios nos ama. Porque el amor de mamá es lo más parecido al amor de Dios. Nosotros como hijos fallamos ante Dios y Dios no nos desecha, ¿o sí? ¿No? Así somos los papás, así somos las mamás. Nuestros hijos nos fallan. Y les pedimos un favor y no lo hacen, o lo hacen de mala gana, pero a uno se le olvida eso. Y uno sigue amando a los hijos, ¿o no? A los que son mamás y aquí, o papás. Así es Dios con nosotros. Y así somos las mamás. Yo no he sido la mejor hija, tal vez, ni la mejor mamá, porque también a veces fallo. Pero le doy gracias a Dios por mi madre que está ahí atrás. Todos conocen a mi mamá, porque ha sido una mujer esforzada y valiente. Ha sido una mujer que nunca la he visto derrumbada. Sacó adelante 7 hijos, sin ir a la escuela siquiera. Ya solo sabe leer y escribir. Pero fue una mujer que siempre dependió de Dios. Y siempre en sus oraciones estuvo sus 7 hijos. Y sé que ella sigue orando por nosotros. Y por eso hoy, iglesia, si usted me lo permite, yo quiero honrarla delante de ustedes. Porque gracias a Dios y a sus oraciones, hoy estoy parada acá, predicando la palabra. Doy gracias a Dios por la vida de mi madre, porque ha estado a mi lado todo el tiempo, acompañándome, ayudándome, inclusive en la crianza de mi hijo. Cuando yo me separé, ella se vino a vivir conmigo. O sea, yo me separé de ella solo como el tiempo que viví casada. Después de que me separé, ella volvió otra vez a vivir conmigo. Ha estado todo el tiempo conmigo. Es mi compinche. Con ella es que me la paso, para arriba y para abajo. Y por eso le doy gracias a Dios por su vida, porque siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Gracias, mamá, por estar ahí. Es un ser maravilloso. De verdad, gracias. A ustedes, mis hermanos, si tu mamá aún vive, hónrela. Hónrela también. Y si ya no está también, hónrela. Hoy en día los ancianatos están llenos de mamás, de papás, alejados de sus familias, desprotegidas. Y la pregunta de muchos que se hacen es, ¿pero por qué su hijo se olvidó de su mamá? ¿Por qué si ella le dio todo, por qué ya él no está ahí? ¿Por qué la abandonaron? Uno se pregunta, ¿no? Porque uno conoce casos. Ay, fulanita tal, la llevaron a un ancianato y los hijos nunca van a visitarlo. Y es triste ver, pero muchas mamás mueren en esos ancianatos de profunda tristeza, esperando una visita de sus hijos, esperando que algún día sus hijos al menos le hagan una llamada. Así están llenos los ancianatos. Porque la fácil hoy en día estoy hablando por esta predica, es para los cristianos y no cristianos. La gente que no conoce a Dios, escoger, llevarlos a un lugar y deshacerse de ellos. Deshacerse de ese ser que les dio la vida. Deshacerse de ese ser
que los crió, que los sostuvo, que los levantó, que lo dio todo por ellos. Es triste ver eso, pero los ancianatos están llenos de esas personas. Hoy yo tengo una pregunta: ¿cuánto valoras a tu mamá? ¿La estamos valorando? ¿La estamos respetando? ¿Le estamos dando el lugar que ella se merece? Yo solo les dejo esa pregunta. Si ella te dio la vida, si ella nos cargó por primera vez, nos tuvo en sus brazos, nos protegió, hónrala. No esperes una fecha especial para hacerla feliz. Hagámoslo siempre. Valorar a una madre es cuidar de ella cuando ella no puede hacerlo por sí misma. Recuerda cuando ella cada día se sacrificaba para dar lo mejor de sí por nosotros y por nuestros hermanos. Una mamá que ha trabajado duro al pie de su esposo o sin el esposo, porque a muchas nos ha tocado solas con el Señor, porque nunca hemos estado solas. Dios ha estado con nosotras para que no les falte nada. Hoy vemos esas manos arrugaditas y débiles que ya no pueden hacer muchas cosas con esfuerzo. Debemos cuidarlas porque ella cuidó de nosotros. Ella cuidó de mí y cuidó de ustedes. Y pueda que hayan discusiones, porque cuando nos vamos haciendo mayores nos volvemos un poquito tercos, ¿cierto? Y entonces a veces chocamos con nuestros hijos y hay diferencias con ellos. Pero no permitamos que esas diferencias nos alejen de nuestros hijos. No permitamos que esas diferencias nos alejen de nuestra madre o nuestro padre. Tenemos que arreglarlo. Y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Tenemos que solucionarlo. No permitamos que el enemigo venga y divida. No permitamos que el enemigo venga y traiga ese tipo de situaciones en el hogar. Uno a veces escucha personas que llevan años, pero años, que tuvieron una discusión con su mamá y llevan 10, 20 años que no saben nada de sus padres. Triste. Solo saben que viven. ¿Y sabe cuándo vuelven a verla? Cuando se muere. Y van a verla en un cajón. He escuchado testimonios de personas que ha sido así. ¿Por qué? Porque no arreglan las cosas, porque no tienen la capacidad de perdonar, no tienen la capacidad de decir me equivoqué, perdóname mamá, yo te amo, aquí estoy, no ha pasado nada, sigamos adelante. Ese es el perdón de Dios. Así como Dios te perdonó a ti, me perdonó a mí, yo tengo que perdonar. Y si la mamita o el papito no nos piden perdón, no importa, no pasa nada. Hónrenlo, dice la palabra. Si te pida o no perdón, hónralo. Mientras pueda, reconciliémonos con ellos. Dale todo lo que puedas en vida. No esperes lo que decía yo en esto, que tu papá o tu mamá muera, y entonces ahí sí, si yo le hubiera dado, si yo le hubiera comprado, no, simplemente ahora que están en vida, démosle todo. No esperemos que ya no estén, ellas no van a estar toda la vida con nosotros. Entonces en este tiempo que ellos estén, simplemente valorémosla. A los que tenemos la mamá, cuidémosla, hagámosla feliz siempre, honrémosla, respetémosla. Es el momento de esa reconciliación. Una madre es única y solo cuando se va de esta vida nos arrepentimos de no haber hecho lo necesario para que ellas fueran felices. Hoy que tienes a tu mamá, los que tienen tu mamá, dale un abrazo y dile cuánto la amas. Mire, cuando uno era pequeño, por todo uno abrazaba a la mamá, ¿se acuerdan? Todo uno abrazaba, porque la mamá todo le aplaudía a uno. Y cuando uno está grande, ya casi no abraza. Ahora que soy mamá, me doy cuenta y reflexionaba ayer que estaba haciendo el mensaje. Ha sido duro, porque yo con mi hijo fui papá y mamá, y me gocé todas las etapas de mi hijo, todas, absolutamente todas. Le doy gracias a Dios por eso, porque me permitió educarlo,
en la palabra de Dios y todo. Pero yo pensé, mira lo equivocada que estaba, que mi hijo, por estar con la palabra de Dios, por ser un hijo de Dios, siempre iba a ser igual conmigo, que me iba a estar apapachando, que me iba a estar abrazando. Pero resulta que no, porque pues ya tiene novia, entonces ahora abraza a la novia, besa a la novia. Y entonces sí que me ha costado, ¿no? Eso no crea, y no son celos de mamá, sino que uno extraña eso, ¿sí? Uno extraña ese abrazo, uno extraña ese beso. Cuando uno estaba por ahí, el chiquito le besaba a uno el cachete, y te amo mamá, y era bonito, y ya uno cree, ¿y ahora qué? Nada. Ah, sí, las cartas. Yo tengo todavía cartas de mi hijo, me escribió hasta los 12 años y tenía cartas donde decía que me amaba y todo el tema, y después de eso ya no tengo cartas. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, los hijos se van, y bueno, yo siempre oro y le digo, Señor, permítame, y le doy gracias por haberme permitido pues pasar esos tiempos con mi hijo, pero también le doy gracias a Dios y le pido que me dé esa capacidad de entender de que él se tiene que ir algún día, ¿sí? Y que no siempre va a ser lo mismo. Y eso es un consejo que les doy a las mamás, que los hijos aún están, y las que van a ser mamá. Los hijos, uno los tiene por un ratico nomás, después viene otra y se los lleva a otro, ¿sí? Y duele, claro que duele, porque mientras están en la casa, bueno, mi hijo no se ha ido, pero wow, no sé cuándo se vaya a ir, qué va a pasar, ¿sí o no? Estoy preparándome ya para eso, pero bueno, gracias a Dios por eso, ¿sí? Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Se pregunta. En este versículo Dios usa el amor de una mamá con el hijo para comparar la manera en la que Él también ama a la humanidad. Algo increíble, ¿no? Esto nos da a entender por medio de esta pregunta que si así como una madre no se olvida de lo que dio a luz, es decir, de su hijo o de su hija, así tampoco Dios se olvidará de los suyos. Es muy difícil ver a una mamá desprenderse de sus hijos, ¿no? Y más cuando uno los ha cargado, cuando uno los ha tenido 9 meses en el vientre, ese vínculo que comienza entre mamá e hijo es fuerte, ¿sí? Yo sé que hay mamás que dejan a sus hijos, yo no quiero juzgarlas porque no sé el motivo, ni mucho menos, pero para uno mamá es muy difícil desprenderse de su hijo, es muy difícil dejar al hijo que Dios le ha dado. Y aquí en este versículo Dios también hace la analogía, es que Él tampoco nos va a dejar a nosotros sus hijos, Él siempre va a estar con nosotros, que así como la mamá que no se desprende de sus hijos, que no lo abandona, Él tampoco lo va a hacer. Entonces de aquí sale esta frase que dice que el único amor que se parece al de Dios es el amor de una mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es un faro de amor incondicional y de perdón, como es Dios. No importa las circunstancias, si su hijo es culpable o inocente, siempre estará a su lado dispuesta a brindar ese apoyo y esa comprensión. ¿Así no es Dios con nosotros? Igual. Su amor no conoce límites ni condiciones. Uno como mamá va hasta las últimas y se extiende mucho más allá de las acciones y decisiones de su hijo. Y hay mamás que uno ve a sus hijos y a veces uno como mamá, ¿quién conoce más a un hijo que no es su mamá? ¿O no? Yo vivo en el 3er piso y a veces yo ya sé cuando llega Michael, mi sobrino, sé cuando llega mi otro sobrino porque yo ya los conozco. Conozco cómo abre cada uno la puerta, conozco cómo habla, sé cuándo es mi hijo, o sea, uno los aprende a conocer. Solo uno como mamá conoce cómo son sus hijos. Y Dios dice que Él es el único que conoce también a nosotros, sus hijos. Entonces este amor maternal se manifiesta en los sacrificios que una madre está dispuesta a hacer por sus hijos. Mire, muchas mamás dejan de comer por asegurarse que su hijo o sus hijos tengan el alimento, que no tengan
hambre, que no pasen hambre, que tengan lo suficiente. Su bienestar y la felicidad siempre serán la prioridad. O sea, el bienestar y la felicidad de una mamá es la prioridad para sus hijos. O sea, uno a veces como mamá deja de hacer cosas para uno por darle a sus hijos, ¿sí? Deja uno quisiera, uno dice, yo tengo mi sueño, yo tenía siempre un sueño de ir a Europa y pasear y todo eso, pero nunca lo pude hacer hace tiempo porque yo tenía mi prioridad, que era ¿quién? Mi hijo, que darle su universidad, sacarlo adelante. Para la gloria de Dios, ya mi sueño se cumplió, pero tuve que aplazar mi sueño. ¿Por qué? Porque para mí era más importante pagarle la universidad a mi hijo que irme a pasear. Y así somos las mamás y los papás. Uno a veces se sacrifica por ellos. El sacrificio de una madre va más allá de esas necesidades físicas. Está uno siempre dispuesto a sacrificarse en todo, su tiempo, energía, sus propios sueños, aspiraciones, para garantizar el bienestar de ellos. Su amor es tan profundo que está dispuesta a darlo todo para proporcionar a su hijo las mejores oportunidades posibles. Una madre siempre está dispuesta a perdonar, como ya dijimos. No importa los errores que ellos cometan, ella siempre está allí para ofrecerle una segunda oportunidad. Por eso es que el amor de una mamá es lo más parecido al amor de Dios. Su amor es un refugio seguro donde su hijo puede encontrar aceptación y perdón sin importar las circunstancias. Cuando a veces los hijos se van de la casa, me acuerdo mucho, voy a nombrar a mi hermana aquí, sé que vaya a escuchar la predicación allá en Estados Unidos. Estábamos todavía en casa. Y una vez ella dijo, yo me quiero independizar, porque es que yo me quiero ir de la casa. No éramos cristianas, por supuesto. Mi mamá sí, porque ella se convirtió hace muchos años y ella siempre oró por nosotras. Son 5 hombres y solo somos 2 mujeres. Y ella dijo, yo me voy a independizar y yo me voy a ir y no sé qué, y efectivamente se fue. No sé, mamá, cuánto duró, como 6 meses. Y claro, ella fue y probó allá y no era el hotel mamá, no era igual, ¿no? Y tuvo que volver, mamá, quiero volver. Mi mamá nunca le dijo, pues ella se fue, chao. Así como en Estados Unidos que a sus hijos se van y se van, ya no los vuelven a recibir. No, una mamá siempre está dispuesta a recibir a sus hijos cuando sea necesario. Ella volvió otra vez a casa. Después que ella devolvió, con los años ya se casó y se fue. Nosotras las 2 salimos de la casa casadas. Entonces, es ahí donde uno dice que el amor de mamá, de papá, siempre es incondicional. Y a veces uno tiene que permitir que los hijos vayan y prueben, porque uno no puede hacer nada ante eso. Pues solo orar, ¿cierto? Solo uno los tiene en oración. Y uno quisiera que los hijos siempre les fuera bien. Pero hay veces que hijos que son obstinados, entonces, pues si se tienen que ir y estrellar, pues Señor, yo sé que tú vas a estar ahí para levantarlo. Amén. Entonces el amor de una mamá no conoce barreras ni límites y siempre busca lo mejor para él. La Biblia nos habla de algunas mujeres que fueron madres ejemplares. Y vamos a mirar como 2 o 3 mamás que nos relata la Biblia. En primer lugar tenemos a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es un ejemplo del perfecto amor maternal, de fortaleza y entrega. Su vida refleja la fortaleza y la humildad y la devoción a Dios, que son inspiradoras para todos los cristianos. De verdad que su papel como madre de Jesús nos muestra ese amor y la confianza que debemos tener en nuestro Padre. O sea, una mamá que no, porque ya no pidió eso, o ninguna pedimos, ¿es cierto? Muchas que desean ser mamás, otras que dicen no quiero, y bueno, Dios, si la voluntad de Dios que tenga hijos, tiene hijos y ya, ¿sí? Y seguramente María sí quería tener hijos, pero de José, ¿o no? Porque eso era su prometido y se iban a casar. Y de pronto viene y Dios le pone una responsabilidad, porque era una responsabilidad de llevar en su vientre al Hijo de Dios,
al Salvador, hasta ahí va todo chévere. Pero cuando le dicen que ese hijo tiene que morir y que va a morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad, ¿tú te imaginas uno como mamá, como papá, que le digan que van a sacrificar a su hijo inocente, que no ha hecho nada, por un poco de pecadores? Pues esto no es que sea despectiva, pues eso es fuerte para ella. Y no era fácil para ella ver, o como ella vio, todo el sufrimiento de su hijo, todo el padecimiento de Jesús, que no cometió ninguna falta. Y seguramente, no lo dice la Biblia, pero pues uno que es mamá, seguramente muchas veces ella se preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir por algo que él no ha hecho? Seguramente ella se preguntó todo esto, pero al final ella entendió que tenía que hacer la voluntad del Padre, que ella había sido escogida, ¿sí?, por Dios para llevar en su vientre al Salvador. Y la Biblia no habla mucho de ella, porque si vemos realmente solo en los evangelios, al comienzo, y solamente habla en Mateo, Marcos y Lucas, habla de María como la madre de Jesús. Y lo único que uno puede reflejar, o que ella refleja, primero es esa fortaleza, segundo, esa humildad que la distinguió de todas las demás mujeres. ¿Por qué digo humildad? Porque ella tenía por qué enorgullecerse o ser altiva, pero finalmente no lo hizo. Ella, elegida por Dios entre todas las mujeres, como dije, para llevar en su vientre al Salvador. De una perspectiva humana, esta madre tenía un hijo perfecto, ¿sí o no? Porque Jesús era el hijo perfecto. Desde la perspectiva divina, esta mujer se le había otorgado el mayor de los privilegios. Entonces, estas dos concesiones hubiesen, aunque sea por un minuto, llenado de arrogancia y de orgullo el corazón de María. ¿Por qué lo digo? Porque a ustedes que son papás, los que son papás, cuando a un hijo le va bien, cuando uno va al colegio y le dicen, señora, voy a poner ejemplo, Patricia, la felicito porque es que su hijo es un excelente chico, es un duro, buen estudiante, le ha ido súper bien. ¿Uno qué hace? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Pues uno dice, wow, uno saca pecho, ese es mi hijo, ¿sí o no? Ese es mi hijo. Entonces, por eso digo yo que María tenía como enorgullecerse, tenía como tener arrogancia, pero sin embargo no lo hizo. Por todo lo contrario, su reacción fue de adoración, de obediencia y gloria a Dios. Y debemos hacer las madres cristianas, ese privilegio que nos dio de tener hijos, Señor, gracias. Yo digo, Señor, gracias. Gracias por mi hijo, gracias por mis sobrinos, porque son hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios que no se apartarán de ti. Gracias porque serán buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, Señor, porque tu palabra ya está en ellos. Y yo, Señor, oro, digo, ellos nunca se van a desviar de ti. No se desviarán ni a derecha ni a izquierda, esa es mi oración por todos ellos, porque son como mis hijos. Y esa es la oración que todas, como madres cristianas, debemos elevar por nuestros hijos. Entonces dice la Biblia que ella solo atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y la humildad era una de sus mayores virtudes. Tenemos otra mujer que fue la madre de Moisés. En Éxodo no dicen cuál era el nombre de la mamá de Moisés, pero por allá, bueno, no lo tengo acá, no puse sí, más adelante habla de que ella se llamaba Jacobet, que es la madre de Moisés, ¿sí? Y ella tuvo además dos hijos, que fue Aarón, Moisés y María o Miriam, ¿sí? Ahí en Éxodo no dice, cuando empiezan la vida de Moisés no dice, pero creo que está por allá en Levítico. Después se los digo dónde está porque no lo escribí acá. Ella es un ejemplo poderoso también de amor fraternal y fue inquebrantable. ¿Por qué? Porque todos conocemos la historia cuando el faraón mandó
matar a todos los primogénitos de las mujeres hebreas, ¿verdad? Y dice que este chico tenía, ¿cuántos? 3 mesecitos. Y ella dijo no. Ella tomó la decisión, ¿cierto?, en acto de fe y de coraje, de salvarle la vida a Moisés, sino que también tuvo ese coraje de cambiar el curso de la historia. Por supuesto que Dios tenía un propósito para Moisés, y ella fue usada en eso, ¿sí? Y entonces vemos que Moisés fue encontrado por la hija del faraón. Pero mira, nos podemos saber cómo la mano de Dios siempre estuvo con Moisés, porque finalmente quien terminó criando a Moisés fue ¿quién? Su propia mamá, porque ella la adoptaron como nodriza y finalmente, sin que la hija del faraón sabía que era su mamá, ella lo crió, ¿sí? Y es ahí donde ella vemos que sí tiene relevancia el conocer de Dios, una madre cristiana, porque vemos a esta mujer que, aunque creció en el palacio con todas las costumbres de los egipcios, ella en sus momentos de tenerlo a ellos, de criarlo, pues le infundó, digamos, el amor a Dios. Porque vemos más adelante, y ustedes conocen la historia, cómo Moisés defiende a sus hermanos, a todos los israelitas, ¿sí? Entonces vemos que esta mujer también fue una mujer que lo dio todo por él y muestra ese poder de amor y fraternal y la fe que ella tenía en Dios. Ella sabía también, creía en Dios y ella se la jugó decir, yo voy a proteger la vida de mi hijo. Y lo dejó allá. Yo no sé si yo será capaz de dejar a mi hijo en un canasto y que se fuera por el río abajo. Yo no sé si soy capaz. Pero era eso, a que el faraón, a que lo cogieran y lo mataran. Pero ella se la jugó diciendo, voy a ponerlo en un canasto. Y Dios, me imagino que ella oró, Dios, hágase su voluntad. Y la voluntad de Dios era tener con vida a Moisés, usarlo como instrumento en sus manos. ¿Para qué? Para que más adelante fuera quien sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipcio. Entonces vemos cómo Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros no entendemos los planes de Dios. Yo siempre digo, aunque yo no te entienda, Dios, yo te creo. Aunque yo no te entienda, Señor, yo hago tu voluntad. Porque no siempre entendemos los planes de Dios. Entonces, cosas de resaltar, a esta mujer amó a su hijo desde que nació. Sabía que no había forma de salvarlo, la única era ponerlo allí. Desafió las leyes, ¿por qué? Porque la orden era que todo niño tenía que morir, mas sin embargo ella dijo no. Prefirió privarse de su bebé para que pudiera vivir. Porque mientras ese chico estuvo en el palacio, él no sabía que ella era su mamá. O sea, duro yo estar criando a mi propio hijo, pero que él no sabe que yo soy su mamá. ¿Sí o no? Y que le diga mamá a otra, porque seguramente Moisés le decía mamá a la hija del faraón. Pero yo que soy su mamá, que lo estoy amamantando, que lo estoy educando, que lo estoy esto, él no tiene nada. Entonces era fuerte, pero para ella era una bendición porque el solo hecho de ver a su hijo vivir era todo. Y uno por sus hijos lo da todo, ¿sí? Y también le inculcó ese amor y ese temor por Dios. Y vemos ahí un Moisés triunfante, un Moisés usado por Dios. Eunice, vamos a ir en 2 de Timoteo 1:5. Bueno, hay muchísimas más mamás, ¿no? Pero pues yo traje solo unas porque aquí no nos podemos extender mucho. Entonces vemos a Eunice, dice 2 de Timoteo 1:5, madre que guía a su hijo y teme, no mentira, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De lo bonito, Timoteo era un discípulo de Pablo, y él acá le está diciendo, en otras palabras, es que todo lo que la abuela Loida le enseñó, y luego la abuela le enseñó a Eunice, y luego Eunice le enseñó ¿a quién? A Timoteo. Exacto, en otras palabras está diciendo a él, es
que le recuerda que esa herencia viene de su abuela, viene de su mamá, y que eso es lo que él debe, en otras palabras, continuar. Entonces, aquí Eunice aconsejó pues a su hijo, ¿sí? Su mamá le enseñó, luego ella le enseñó a su hijo, y eso es lo que nosotros debemos ser como mamás. Debemos preguntarnos cuál es el legado que yo voy a dejar a mis hijos, cuál es el legado que yo voy a dejar a mis nietos. ¿Se han preguntado eso? ¿Qué legado les voy a dejar a ellos? Eso es importante que nos preguntemos. Y allá en su lugar secreto, ora al Señor y dile: Señor, yo quiero dejarle un legado a mis hijos y a mis nietos. Y ese legado es que ellos te sirvan, es que ellos te conozcan, es que ellos no se aparten de ti. Amén. Por eso es importante la crianza de nuestros hijos, una buena crianza, fundados o cimentados en la palabra de Dios. Es la responsabilidad de todo papá educar a sus hijos en casa. No son las escuelas, no son los colegios, no son las universidades. Yo debo enseñar a mi hijo, educar a mi hijo en casa. En las instituciones le van a enseñar el estudio, pero los valores, el amar, el respetar, el cuidar, el honrar, lo enseñamos nosotros los papás en casa. En casa. Entonces es la responsabilidad de nosotros hacia nuestros hijos y hacia la sociedad. Y es un deber de nosotros como papás. Las madres tienen muchos valores que las hacen únicas e irreemplazables. Voy a resaltar 4 cositas, así rápido. Aunque empezamos hoy tardecito, porque si empezamos tarde, entonces no tienen afán, ¿verdad? La primera valor es una madre es comprensión. Cuando una madre, todas las mamás, uno siempre trata de calmar. Sus palabras calman, sus caricias sanan y sus besos confortan. O cuando nuestros hijos se ponían así furiosos y eso, uno iba a los abrazaba, los pechuchaba y ya se les quitaba la ira, ¿cierto? Es comprensión. Nadie conoce mejor a sus hijos que nosotras las mamás. Y tenemos esa capacidad para entender los distintos factores que influyen en el estado de ánimo de ellos. Uno sabe cuando está bravo, uno sabe cuando está contento, uno sabe cuando está cansado. Uno los conoce, uno mamá los conoce. 2, una madre es responsabilidad. Una madre vela por el bienestar de sus hijos y de su hogar, cueste lo que cueste, y asume el rol con entereza y cumple todos sus deberes. No quiere decir que el papá no. O sea, yo no estoy aquí en contra de los papás, no me van a malinterpretar, sino que hoy solo estamos hablando de las mamás, porque hay papás que son mamás en su casa, ¿sí? Y yo les valoro mucho a hombres que realmente a veces toman ese lugar porque no sé, la mamá se fue o la mamita se murió, lo que haya sido, y les toca tomar ese rol. Y eso es de resaltar, porque ahí es donde se dan cuenta que no es fácil. Entonces, la mamá es responsabilidad. Nosotros siempre nos echamos a cuestas toda la responsabilidad de la casa, de los deberes, todo, absolutamente todo. El hecho de solo criar y educar, disciplinar a nuestros hijos. Una madre es paciencia, paciente ante todas las situaciones arduas y difíciles de la vida. Cuando nuestros hijos están pequeños, todo lo preguntan, todo lo cuestionan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Todo lo cuestionan. Y uno de mamá, por esto. Y si 5 veces pregunta, uno 5 veces les responde. Uno no los grita, pero ya le dije. No, uno les va y uno les responde. Uno es paciente. Una madre es amor. El amor a los hijos es el único y particular, perpetuo, transparente, carente de egoísmo y de ambición personal. Uno ama a sus hijos, uno no es egoísta con sus hijos. Uno como mamá no conoce esa palabra con ellos, todo lo da por ellos. Ese es el amor de la madre, que desafía todas sus capacidades, propias capacidades. ¿Sí está?
escuchando, y realiza actos verdaderamente increíbles para proteger o beneficiar a sus propios hijos. Y entonces viendo que las madres son comprensión, son responsabilidad, son paciencia, al mirar la raíz de cada uno de estos anteriores, el centro de todo esto es el amor. Si una mamá tiene el amor de Dios, tiene la capacidad de ser responsable, de ser paciente, ¿sí? De ser comprensiva. Solo el amor de Dios nos da esa capacidad para ser sabias, para ser virtuosas, para manejar cada situación, por difícil que sea, en la casa. Siempre está Dios con nosotros. Amén. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hoy mi invitación es que no solo honres a tu mamá el Día de la Madre, sino todos los días. ¿Y cómo podemos honrarla? Que iba a darle rápidamente 3 pasitos. Hónrela verbalmente. Hay personas que no están acostumbradas a manifestar el afecto que tienen con su mamá. Y quizás le compres un regalo, la lleves a almorzar o a cenar, la mandes a hacer un tour. Eso está bien, claro que sí. Pero a veces las mamás esperamos más que eso. Lo que yo decía antes, yo espero que me manifiesten. Que así como de pequeñitos me decían, te amo mamá, qué rico fuera que los hijos, no a todo momento, pero sí, de vez en cuando le digan a uno, mamá, te quiero, te amo. ¿Sí? Yo a veces me toca sacártelo así en ganzúa a mi hijo. Cuando me escribe por el WhatsApp y me pide un favor de cualquier cosa, yo, vale, hijo, te amo, hijo. Y yo también, mamá. Pero por el WhatsApp. ¿Sí? Entonces, yo los invito a honremos verdaderamente, abracémoslas, ¿sí? Los hijos, como digo, todos tendemos a cambiar, pero qué rico mantener eso, el estar ahora diciéndole cuánto uno. Cuando uno está enamorado, uno a toda hora al novio, te quiero, te amo, ¿sí o no? Al novio. Y si uno se casa enamorado, al esposo también a toda hora, te amo, besitos, te amo, besitos, te amo, besitos, ¿sí o no? ¿Y por qué no hacemos eso con nuestra mamá, con nuestro papá que estuvo toda la vida con nosotros? ¿Sí? Si no lo están haciendo, hagámoslo. Yo también, el Señor me ministró ayer, y mucho. Entonces, pongámoslo. Segundo, ámala físicamente. ¿Cuándo fue la última vez que abrazamos o besamos a nuestros padres? Sin que ellos lo pidieran. ¿Sí ves? Se nos olvida eso. Que cuando éramos pequeños, ella se acercaba, ella no tenía, mamá, abrázame, bésame, un instinto de mamá, uno iba y los besaba, los acariciaba, los abrazaba, los alzaba, ¿sí o no? Es el instinto, yo no tengo que pedir. Yo veo a veces mamás que casi que imploran el amor, un beso, un abrazo, una palabra de un hijo. Nosotros como cristianos debemos ser ejemplo para otros, para otros. Qué rico que alguien llegue a mi casa y mi hijo, o yo que soy hija con mi mamá, sea amorosa, la abrace, la bese. Eso deja mucho que decir, ¿sí o no? De ese amor. Estoy honrando a mi madre. La estoy abrazando, la estoy besando. Le estoy diciendo que la amo. Otra, ámala pacientemente. A medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo independientes y nos olvidamos de todo lo que ellas hicieron por nosotros. Se nos olvida que ella fue quien nos sostuvo cuando hicimos los primeros pasitos, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos caíamos? Ella ahí estaba y se levantaban con dolor ¿de qué? De cintura, porque uno está agachado ahí todo el tiempo, no se caiga, no se cae. Paciencia. Cuando empezaron a montar en bicicleta, también. A veces uno hace cosas por los hijos que a uno ni le gusta. A mí no me gustaba el fútbol, pero a mi hijo sí. Y entonces, mami, yo quiero jugar fútbol. Y yo, bueno, ya pelotazos que me daba.
Pero yo jugaba fútbol. ¿Por qué? Porque yo quería ver feliz a mi hijo. Y si eso le gustaba a él, pues yo jugaba fútbol con él. Esos son las mamás. Nosotros queremos siempre todo lo mejor para ellos. Tenemos que tener paciencia con ellas, porque cuando vamos envejeciendo nos volvemos menos ágiles. Las cosas se nos empiezan a olvidar. Y he visto que de pronto a alguien le preguntan, chicos, que uno a veces va y dice, mamá tal cosa, le pregunta, pero otra vez, si ya le repetí 3 veces, y yo, ¿se le olvida cuántas veces usted preguntó de chiquitico? Y ella, ¿cómo le respondió? ¿Sí o no? Uno a veces ve hijos, que los papás le tienen miedo a los hijos. Yo he visto casos, porque la mamá no puede hablar porque el hijo la calla. Se adueñan de lo poquito que les llega a los papás. En vez de darles, le quitan. Eso no es de Dios. Eso no pasa en la iglesia cristiana, no, eso pasa afuera. Pero por si acaso ustedes conocen alguna historia, eso no es de Dios. Yo debo darle a mis padres, retribuirles, devolverles lo que ellos algún día a mí me dieron. Y no porque me toque, eso tiene que nacer de un corazón agradecido, de un corazón agradecido. Debemos recordar esos sacrificios que ellas hicieron por nosotros. El papel de una madre en la enseñanza, ya lo dijimos, y la transmisión de esos valores a sus hijos es fundamental. La invitación no es hoy, iglesia, honremos a nuestros padres. Los que los tenemos aún vivos, honrémoslos. ¿Cómo? Verbalmente, pacientemente, físicamente y económicamente. Honrémosles. Honrémosles. Hoy vamos a orar. Hijos que tengan su mamita acá, quiero que se hagan con ellos. Los que no tengan, háganse con una mamita que esté sola. Y hoy vamos a honrar a esa mamita que lo dio todo por nosotros. A esa mamita que siempre ha estado ahí al lado con cada uno de nosotros. Luisa, hágase allá con mamá. Nancita, abraza a Paulita, que es mamá. Hagámonos en parejita y vamos a bendecirlas. Hoy es tiempo de bendecirlas. Bendecir es decir bien. Eso. Glorita es mamá. Entonces hazte con Alejita. Alejita, tú bendices allá a Glorita, que ella es mamá. Eso, muy bien. Y Carlita ahí nos bendice a todas. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos. Iglesia, bendecir es decir bien de la otra persona. Padre amado, Señor, te damos gracias, Dios, por darme la vida física por medio de mi madre y darme la oportunidad del nuevo nacimiento por medio de su Hijo Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Señor, gracias. Gracias por mi madre, porque ha cuidado de mí. Gracias porque tú pusiste en ella amor y que ese amor se transmitiera a cada uno de nosotros, Señor. Señor, hoy doy gracias por mi madre. Bendícela ahí con tus palabras. Dile, Señor, yo bendigo a mi madre. Bendigo su salud. Bendigo su vida. Bendigo su bienestar. La bendigo, Señor, con toda bendición espiritual. La bendigo por ese corazón lleno de ternura, de dulzura y de amor, de sacrificio y de paz. Gracias, Señor, por ese ser tan abnegado que siempre está dispuesta a darme su amor y su amistad. Porque desde que tengo uso de razón, me recuerdo de su sonrisa, por su consejo y toda felicidad que me ha dado. Gracias, bendito Dios, por darme una madre sin igual. Oro,
Señor, para que siempre, siempre la vida de mi madre esté en tus manos, Señor. Que tú le sigas dando, Señor, esa salud, ese bienestar, ese gozo, ese amor que solo tú sabes darnos, Señor. Y Señor, yo bendigo a todas las mamás de la congregación, bendigo a todas las mamás cristianas y no cristianas, Señor. Y oro, Señor, para que aquellas que no te conocen,